Dios no quiere que tú y yo seamos personas sin propósito. No quiere que tú y yo vivamos una vida por vivirla, sino que realmente haya en nosotros un propósito a seguir y a cumplir. Amén. Por eso Él no quiere que seamos cristianos de museo. ¿Y por qué un cristiano de museo? Nosotros a los museos, ¿qué vamos a ver? Vamos a mirar una exhibición, ¿verdad? Algo que está allí inerte, algo que está allí muerto, algo que está allí quieto, algo que no tiene propósito alguno, algo que no tiene vida, ¿cierto? Eso vamos a ver en lo general a los museos. Por eso Dios no quiere que tú y yo seamos unos cristianos de museo, solamente que estemos exhibidos, solamente que alguien nos mire, solamente alguien que venga y mire en nosotros una vestimenta o algo nuevo, sino que Dios quiere que tú y yo nos accionemos. Amén. Que estemos activos. Porque si tú y yo estamos activos, vamos a poder caminar, vamos a poder hablar, vamos a poder traer diálogo y conocimiento a otras personas del Dios que habita en nosotros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que vamos al Génesis capítulo 37, versículo 12 en adelante. Nos habla de José cuando sus hermanos habían salido a pastorear las ovejas de su padre, y en este momento su padre Jacob le dice a José: ve a donde tus hermanos. Y nos habla las escrituras claramente aquí. Dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Amén. ¿Qué dijo José? Heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Amén. La gloria sea para la palabra del Señor. Miramos nosotros aquí un episodio en las escrituras, claro, de que Israel pudo haber mandado cualquier otro de sus criados a buscar a sus hijos, ¿verdad? Pero había un propósito, había un plan con José, porque José no había sido traído a este mundo para una exhibición. José no había sido traído a este mundo para estar quieto. José había sido traído a esta tierra para estar activo por la presencia de Dios. José había sido traído a esta tierra con un propósito, con un plano diferente a sus hermanos. Sus hermanos se conformaban con pastorear las ovejas de su padre, pero en José Dios había puesto una gracia diferente. Y esa gracia diferente era lo que lo llevaba a ser activo en los brazos y en la presencia de papá. Y por eso Israel no envió
a José con sus hermanos a pastorear las ovejas, sino que lo dejó en casa y luego le dijo: ve y busca a tus hermanos y tráeme la razón a ver cómo están. Pero nos encontramos nosotros algo aquí en las Escrituras, y es que él llega al campo donde sus hermanos habían estado y ya no estaban, ¿verdad? Y lo encuentra un hombre que andaba errante por allí, lo encuentra y le dice: ¿qué buscas? Pero él le dice: busco a mis hermanos y te ruego que me digas dónde fueron, dónde están. ¿A quién se encontró José? Esa es la pregunta. ¿A quién se encontró José? ¿Qué hombre pudo haber sido este que se encontró José en el campo, que sabía dónde estaban sus hermanos, que sabía que José iba a estar allí, y por eso aparece y le dice: ¿a qué? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué hombre era el que se encontró José allí? No era un hombre común, no era un hombre cualquiera, era el mismo Jesucristo que estaba allí, porque él era el único que sabía dónde sus hermanos estaban. Y si le va a dar ese aplauso, déselo fuerte al Señor. ¿Y por qué me atrevo a asegurarle que era el mismo Dios que se encontró José allí? Porque dijo: yo oí, yo los escuché decir que iban a tal lugar. ¿Cierto? Yo los escuché. Y si él escuchó, tuvo que haber estado con ellos. Pero él dijo: yo escuché. Él no dijo: yo estuve aquí con ellos y me dijeron que iban a tal lado. No, yo escuché. ¿Y quién es el único que tiene la facultad y el poder de escuchar todo lo que nosotros hablamos y aún conocer las intenciones de nuestro corazón? Solamente Dios. Y por eso mismo, nosotros, puedo atreverme a asegurar aquí que el que se encontró José aquí fue al mismo Dios que les reveló dónde estaban sus hermanos. Pero nosotros encontramos algo inesperado, y es que José, luego que encuentra a sus hermanos maquinan acabar los planes y los propósitos de Dios en su vida y pretenden matarle, pretenden acabar con la vida de José. Por lo tanto, este hombre, José, siendo aún un adolescente inocente, ¿qué podía hacer ante 10 hermanos suyos? Nada, ¿cierto? Le tocó dejarse coger y luego lo metieron en una cisterna, en un hueco allí, porque querían ellos deshacerse de José. ¿Por qué? Porque en José habían propósitos, y no propósitos naturales, sino propósitos celestiales. En José había una maqueta diferente a la de ellos. En José había algo que lo que Dios quiere que haya en ti y en mí. ¿Por qué? Porque si ahora en este tiempo el Espíritu de Dios está con nosotros, si en este tiempo tenemos la gracia de Jesucristo, tiene que estar ese propósito de Dios en cada uno de nosotros. Tú y yo ya no estamos solamente para laborar en lo natural. Tú y yo ya no estamos para andar errantes en este mundo físico. Tú y yo ya no estamos para solamente servir de maniquíes y que nos coloquen una ropa hermosa y andar exhibiendo. No. Tú y yo estamos para hacer esa iglesia portadora de la gracia de Dios. Tú y yo estamos para llevar los planes, los propósitos y los sueños que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Amén. Nos encontramos nosotros
en la vida de José, que luego sus hermanos ya no deciden matarle, sino venderlo. Sus hermanos lo venden a unos mercaderes y lo llevaron a Egipto. Y en Egipto los mercaderes lo vendieron a casa a Potifar, y estuvo en casa de Potifar. Y miramos nosotros que Dios le prosperaba. Todo lo que José hacía, Dios le prosperaba. Luego nos encontramos nosotros que la esposa de Potifar se fijó en José y quería acostarse con él. Y luego, como él no quiso, fue puesto en la cárcel. Pero ¿a qué voy en este punto? ¿Cuántos en esta tierra, por envidia, por no escuchar la voz de Dios, ponen precio a tu ministerio, ponen precio a los planes de Dios? Y eso fue lo que pasó con los hermanos de José. Ellos recibieron 25 piezas de plata por José. Vendieron los sueños y los planes de Dios en José y pensaron: nos deshicimos de este loco soñador, nos deshicimos ya de este. Y hubo un precio que ellos se comieron de su hermano, pero no sabían ellos que el que lo había llamado a José, que la gracia que actuaba en José, luego iba a traer salvación a ellos y a su padre. No sabían que el precio que ellos se habían comido se acabó, pero ahora venía algo que los iba a levantar y los iba a sustentar. Y es lo que nosotros encontramos en esta mañana, y es lo que Dios quiere mostrarnos en esta mañana. ¿Cuál es el precio que tú le has puesto a tu ministerio? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el costo que tú quieres recibir? ¿Quieres recibir dinero? ¿O qué es lo que tú quieres recibir para poder hablar de Jesucristo, para poder mostrar su gracia, para poder mostrar su favor, para poder llevar la verdad de Dios al corazón de cada hombre? ¿Cuál es ese precio? ¿O estás dispuesto a venderte a los deseos del mundo? ¿O estás dispuesto a venderte a los deseos que el mundo está dispuesto a pagar por ti? Muchos de nosotros, o muchos de los que deciden llamarse cristianos y pueblo de Dios, hemos negociado con el mundo nuestra santidad, nuestra libertad. Hemos negociado con el mundo nuestra salvación. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a dejarnos llevar por el Espíritu, a ser metidos a la cisterna, a ser llevados a Egipto, a ser acusados aún por la mujer de Potifar, aún ser encarcelados. Pero ¿sabes qué? Si estás dispuesto a dejarte llevar por el Espíritu, por más envidia que tengan y así hayan pagado un precio por ti, Dios cumplirá lo que Él ha prometido contigo. Dios cumplirá lo que Él ha prometido contigo. Así algo otro haya vendido tu ministerio, así algo otro se haya comido ya el precio por el cual te vendió. Pero si tú tienes firmeza, si tú sigues creyendo, si tu fe está activa en ti, déjame decirte que no importa dónde estés, pero Dios está contigo. Y Dios te levantará, Dios te prosperará, porque fue lo que sucedió con José. Amén. Es lo que podemos nosotros percibir aquí, lo que sucedió con José.
Y en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice las Escrituras: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una estuviere llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios. Él cuando dijo: ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Nosotros miramos aquí una mujer, la cual quedó viuda con 2 hijos suyos, pero quedó con una deuda de su esposo. Y el acreedor venía a llevarse a 2 hijos suyos. El acreedor venía por un costo, por un precio que le estaba adeudando el final, ¿cierto? Pero esta mujer no se quedó paralizada, no se quedó allí quieta. Esta mujer tuvo 2 opciones: de decir: no tengo cómo pagarle, pues si se lleva a mis hijos, que se lo lleve. Al fin y al cabo yo no tengo de dónde pagar. Esta mujer tuvo el poder de activarse en su fe y correr a los pies o a la presencia del profeta y decirle: ayúdame. De decirles: mira, el acreedor ha venido a llevarse a mis hijos, quiere un precio por mi fe, quiere un precio por mi vida, porque yo no fui la que le pidió prestado, fue mi esposo, pero él ha muerto y ahora quiere llevarse a mis hijos. Pero ella se activó y vino ante el profeta y le dijo: ayúdame. Y el profeta le dijo: ¿qué haré yo? ¿Qué haré yo? Pero como Dios estaba en el profeta, le dijo: ¿qué tienes en casa? Ella le dijo: no tengo nada. Pero en ese momento recordó que en casa tenía una vasija de aceite. Le dijo: es lo único que tengo. Y Eliseo le dice: pide vasijas no pocas, pide vasijas no pocas, y llena. Y empezó, ella luego se encerró y empezó a llenar hasta que ya no hubo más en qué llenar. Y luego que todo se llena, le dice a uno de sus hijos: tráeme más. Y él le dice: no, ¿de dónde te saco más vasijas? No hay. Y
Y en ese momento el aceite cesó. Y luego ella viene. Y es la importancia de cada uno de nosotros de poder levantarnos y testificar delante de Dios. Ella viene a dar el testimonio, viene a los pies del profeta nuevamente y le dice: mira, sucedió lo inesperado, sucedió el milagro, que todas las vasijas se llenaron. Y ahora el profeta le dice: tranquila, ve y vende y paga a tu acreedor. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere que tú y yo seamos esclavos del mundo, porque el acreedor viene a esclavizarte al mundo. El acreedor viene a esclavizarte a los esquemas que el mundo ha preparado, pero Dios viene a darte libertad, a darte vida, para que tú y yo vivamos en esa libertad. Y eso fue lo que sucedió con esta mujer. Cuando llegó a los pies del profeta, le dijo: ve y vende y paga a tu acreedor y vive en la libertad con tus hijos. Lo que queda te sirve para que vivas en esa libertad que Dios te está dando. Y esa libertad es la que Dios quiere traer a tu corazón y a mi corazón. Esa libertad es la que Dios quiere traer sobre el pueblo. Esa libertad es la que Dios quiere traer sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque Él no quiere una iglesia inerte, una iglesia muerta. Él quiere una iglesia viva, una iglesia activa. A veces nosotros nos sentimos afligidos, nos sentimos que no tenemos esperanza alguna. Y en vez de buscar la ayuda en Dios, en vez de correr a buscar la ayuda en Dios, nos oprimimos, nos afligimos y dejamos que el opresor venga a cautivarnos, venga a tenernos presos. Y de allí decir: no, es que lo di todo. Mentira, no diste nada. Porque no fuiste capaz de correr a los pies de Cristo y levantarte firme y pararte allí y decir: Señor, aquí estoy, aunque el agua, como se dice, me llegue al cuello, pero no voy a desfallecer, no voy a caer, porque tú eres mi sostén, porque tú me sostienes. Porque por más difícil que sea la situación, tú estás conmigo, Señor. Y así no te puedas sentir, sé que no me desampararás, no me dejarás. Así me encuentre en la cárcel, Señor, allí tú me prosperarás, porque allí prosperaste, Señor, a José. Allí prosperaste a José. Así me encuentre en la cisterna, Señor, sé que alguien me sacará de allí. Tú mandarás los mismos ángeles, Señor, a sostenerme. Porque así como mandaste los ángeles al profeta para que lo alimentaran, mandarás los ángeles para que me alimenten. Así como mandaste los cuervos al profeta para que lo sustenten y lleven pan y carne todos los días, así me sostendrás de igual manera a mí, Señor. Amén. Gloria al Señor. Versículo 8 del segundo libro de Reyes, allí donde estamos, del capítulo 4. Miramos nosotros la vida de Eliseo y de una mujer sunamita. Eliseo siempre pasaba por Sunem, pasaba siempre por allí. Y había una mujer allí que lo miraba a Eliseo y empezó a decirle que se quede en su casa, y Eliseo empezó a quedarse en su casa. Luego ella le armó una habitación para que él se quedara allí. Pasado el tiempo, Eliseo le da una palabra a esta mujer.
Esta mujer queda embarazada, tiene un hijo, pero al cabo del tiempo, el hijo, aún siendo ya grandecito, estando en el campo con su padre, le dio un dolor de cabeza. El padre lo envía a su madre y aquel hijo murió. Y luego esta mujer le dice a su marido: deja que vaya al profeta. Y él le dice: pero ¿para qué vas a ir? Hoy no es día de visitarlo. Yo creo que los celos se le encendieron a este hombre y dijo: ¿para qué vas a visitar al profeta? Entonces ella le dijo: paz, tranquilo, relájate, que no voy a hacer nada malo. Voy a buscar algo que me han quitado. Voy a buscar algo que el acreedor ha venido a quitarme. Y dice que llamó a uno de sus criados, hizo enalbardar el asno y le dijo: no te detengas, sigue adelante, conduce, no te detengas. Y cuando Eliseo mira de lejos a la viuda, le dice a su criado: corre a preguntarle qué le pasó, qué le sucedió. Y el criado vino y ella le dijo: no, no es contigo, no es contigo. Tranquilo tú, si quieres corre, sigue detrás, no es contigo. Yo busco en quien está la presencia de Dios. Yo busco en quien está la presencia de Dios, en quien habla de parte de Dios. A ese es el que yo busco. Y cuando llega allí donde está Eliseo, Eliseo le dice: ¿qué te aconteció? ¿Qué pasó? Porque Dios a mí no me ha mostrado aún nada. ¿Qué te pasó? Y aquella mujer le cuenta. Y Eliseo toma su báculo y le dice a su criado: corre y ponlo allí donde está el niño muerto. Y mientras Eliseo iba detrás, llega el criado allí a Sunem, pero no sucedió con el báculo. Tuvo que venir el mismo Eliseo. Y cuando Eliseo viene y hace lo que hace, su hijo vuelve a vivir. Vuelve a vivir. ¿Qué quiere Dios mostrarnos con todo esto? ¿Por qué Dios me hablaba de este título, del tema? No seas un cristiano de museo. A veces nos creemos que tenemos ya a Cristo, que sabemos mucha Biblia, que sabemos mucha cátedra y creemos que es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Si Él no está con nosotros, ¿para qué nos sirve la cátedra? ¿Para qué nos sirve el conocimiento? Si Él no está, ¿para qué nos sirve el conocimiento? Si esta mujer no se hubiera activado, no se hubiera accionado a correr donde el profeta, ¿para qué le servía saber que Eliseo era profeta? ¿Para qué le servía que Eliseo le había dado la promesa de que tendría un hijo? ¿De qué le servía a ella si ella se hubiera quedado en su casa con su hijo muerto velándolo? Lo único que podía hacer era seguir llorando e ir a enterrarlo al otro día o a los 2 días y seguir su duelo. Pero esta mujer se activó, se accionó y dijo: voy a buscar al ungido de Jehová, voy a buscar al Hijo de Dios para que venga y me levante nuevamente lo que Él me prometió. Amén. Por eso Dios quiere hombres y mujeres activos. Escuchaba una palabra de un hombre de Dios y a veces se critica por qué
las mujeres predican? ¿Por qué las mujeres en este tiempo hablan de Dios? Porque muchos se pegan del texto de Corintios donde dice que la mujer aprenda en silencio, que solamente llegue a la casa y le pregunte a su esposo. Se toman ese texto literalmente. Y este hombre hablaba y decía: mire, si en este tiempo las mujeres se levantan a predicar el evangelio, es porque los hombres no quieren. Si el hombre no quiere pararse en la brecha firme a llevar el sacerdocio, a llevar la palabra de Dios, ¿a quién le toca? ¿A quién le toca? ¿Dios se quedará quieto? Si dice que aún si el pueblo no habla, aún las mismas piedras hablarán. Entonces no tengas temor, no tengas miedo de hablar la verdad de Dios a quien sea. Amén, a quien sea. Porque si esta mujer le hubiera dicho a su esposo: ve, nuestro hijo se murió, ve a buscar al profeta tú, él hubiera dicho: no, yo estoy trabajando, no tengo tiempo. Manda un criado, manda al criado que vaya a buscar al profeta para que venga. Pero ese no es los propósitos de Dios, esos no son los planes de Dios. Si Dios te llamó, si Dios te llamó a su presencia, si Dios te llamó a salvación, actívate a llevar la verdad de Dios donde quiera que vayas. Amén. Es lo que Dios busca en cada hombre y en cada mujer. Es lo que Dios busca en este tiempo, que seamos un pueblo activo. ¿Por qué? Porque ha llegado el tiempo de la conquista. Es tiempo de conquistar. Pero si tú y yo no nos accionamos conforme a los planes y a los propósitos de Dios, difícilmente conquistaremos. Difícilmente conquistaremos. Podremos quedarnos con el conocimiento, podremos quedarnos con la cátedra y morir allí, pero no traer una transformación a este mundo y a esta tierra. Amén. Seguiremos, moriremos con el estudio, moriremos con las carreras y no pasó nada, ¿verdad? Yo creo que si en esta tierra personas estudiadas, pero yo creo que se habla más de estos hombres de la Biblia que de cualquier persona de este mundo más estudiada, ¿verdad? Aún podemos hablar más de aquella mujer que se encontró con Jesús y después de haberse encontrado con él fue a predicar a su ciudad. Aquella mujer que no tenía un marido sino 5, pero gloria a Dios, se habla aún más en este tiempo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Mateo capítulo 8, dice las escrituras: entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen?
¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Cuál es la tempestad que se ha levantado en tu vida? ¿Cuál es la tempestad que está opacando tu vida, que te está llevando a enterrarte, que te está llevando a tener temor, a tener miedo? ¿Cuál es esa tempestad que hoy está abrazando aún los planes y los propósitos de Dios, que no te dejan fluir, que no te dejan salir? ¿Cuál es? ¿El empleo? ¿La empresa? ¿Tus propios sueños? ¿Tus propios anhelos? ¿O el desempleo? ¿Tu matrimonio? ¿El sentirte menospreciado? ¿Tu enfermedad? ¿Tu situación económica? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La pereza? ¿El cansancio? ¿Qué es? ¿Cuál es esa tempestad que se ha levantado en tu vida? El decir es que soy muy joven, la rebeldía, el dolor. ¿Cuál? Porque ninguna de esas puede con el poder de Dios. Porque ninguna de esas puede con el poder de Dios. Amén. Ninguna puede con el poder de Dios. Y es lo que Jesús les hablaba a sus discípulos. Cuando ellos corrieron a despertarles: Señor, tú estás durmiendo allí y mira cómo vienen las olas y estamos a punto de naufragar. Y Él les dijo: ¿qué pasa con ustedes? ¿Con quién están? ¿Con quién están andando? ¿Acaso yo soy un cualquiera? ¿Acaso yo soy como uno de ustedes? ¿Qué pasa? ¿Acaso no han mirado? ¿Acaso no les he dado ejemplo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está su creencia? ¿Ponen más su fe en las olas? ¿Ponen más su fe en los vientos? ¿Ponen más su fe en la tempestad que en mí? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿En el conformismo? ¿En la religiosidad? Si Jesús está con nosotros, es tiempo de que te pongas en pie y le digas: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Y así vengan los ríos, así vengan los vientos a golpear con ímpetu, no me derribarán, porque tú, Señor, estás conmigo y en ti me sostendré cada día, cada momento, cada mañana. Señor, nada podrá destruirme, porque tú, mi Dios, me levantas. Amén. Porque tú reprendes la tempestad, tú reprendes los vientos y habrá bonanza, habrá paz en mi vida. Por difícil que sea la situación, Señor, tú eres mi Dios. Gloria al Señor. Las Escrituras nos habla y dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Efesios 5:13 dice: 5:14, perdón, dice: despiértate tú que duermes. Despiértate del dormitar, porque Cristo viene a alumbrar tu vida. Él no quiere que tú sigas viviendo en las tinieblas. Él quiere que salgas a su luz, a morar allí. Gloria al Señor. Miramos nosotros en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo, del versículo 1 en adelante, miramos la mujer adúltera. Cuando aquellos fariseos habían sorprendido a esta mujer
en el mismo acto del adulterio, dice las Escrituras, y la trajeron a Jesús. Pero ¿a qué la traían? Sino para tentarle, dice las Escrituras. Y se la presentaron y le dijeron: mira, en la ley de Moisés nos manda que toda mujer adúltera o todo adúltero sea apedreado. ¿Qué hacemos con esta mujer? Jesús, conociendo las intenciones de su corazón, dice que se inclinó y empezó a escribir en el piso. ¿Qué? No dice las Escrituras. ¿Qué escribía? No dice. Pero ¿sabes quién traía a esta mujer a los pies de Jesús? Aquellos hombres que se creían estar en un museo, aquellos cristianos de museo, eran los que traían a esta mujer pecadora a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque dice las Escrituras que ellos se paraban en las plazas, en las esquinas de la ciudad, a ser exhibidos, a que los vean los demás. Pero cuando traen a esta mujer a los pies de Jesús, dice las Escrituras que aún desde el más bien le dijo: el que esté sin pecado, lance la primera piedra. Eso fue lo único que las Escrituras nos muestran que Jesús les habló en ese momento. Si tú estás sin pecado, no dudes en tirar la piedra. Y dice las Escrituras que desde el más viejo, desde el más mayor hasta el más joven, fueron yéndose, desfilando, soltando las piedras y desfilando. Y luego Jesús le dice: ¿ninguno te condenó? ¿Ninguno? Ella dijo: no, Señor, ninguno. Le dijo: ni yo. Recibe la salvación y no peques más. Solamente sigue viviendo en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sigue viviendo en santidad. Acciónate, actívate a vivir como a Dios le agrada. Fue lo que Jesús les respondió. Pero estos fariseos eran aquellos de museo, si los queremos ver de esta manera, ¿verdad? Porque miramos nosotros de igual manera en Mateo capítulo 23 verso 1, también miramos otro acto de los fariseos, de aquellos hombres que les gustaba exhibirse, que les gustaba mostrarse al pueblo, que les gustaba decir: es que nosotros que conocemos la ley, es que nosotros que sabemos. Pero Jesús les dice allí: ustedes ponen cargas más pesadas sobre la gente que ustedes ni con un dedo son capaces. Y aún conociendo, aún sabiendo, ustedes no hacen. Pero ahora es el tiempo de la gracia. Pero ahora es el tiempo de que tú y yo nos movamos en el poder de Dios para ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. El Evangelio de Lucas, capítulo 18. Dice las Escrituras: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Oraba con quién? Consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Miramos nosotros estos dos hombres. El uno oraba consigo mismo, pero el otro dijo: Señor, sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. Sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. Señor, no quiero ser un cristiano de museo. Señor, no quiero exhibirme a sí mismo. Señor, yo quiero activarme, quiero vivir bajo tu presencia, bajo tu gracia, bajo tu gloria, Señor. Y dice las Escrituras que éste descendió justificado. Aquel que reconoció delante de Dios sus pecados. Amén. Aquel hombre fue el que se encontró con la bendición, con la salvación. Gloria al Señor. En el libro de Daniel, en el capítulo 6, nos encontramos nosotros a Daniel cuando fue metido en el foso de los leones. Porque él, al escuchar el edicto que había sido firmado por el rey por causa de sus enemigos, empezó de igual manera a seguir orando 3 veces al día, con su vista y su mirada puesta hacia Jerusalén, donde estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando vienen sus enemigos ante el rey a acusarle, dice las Escrituras, simplemente Daniel se sujetó al edicto del rey, porque no había quien pueda abrogar la ley de Media y de Persia. Lo cierto es que desciende al foso de los leones, pero déjame decirte que a más de ser librado por Dios de los leones, no se quedó allá. No se quedó allá. Él no se quedó con los leones. Él salió de allí, de la cueva. Salió. Pero es algo que nos muestra las Escrituras. Y es que dice aquí en el verso 25 claramente, 25 en adelante, dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y Él permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. El mismo rey da un decreto a toda la nación que no se adore a otro Dios diferente al Dios de Daniel. Y el Dios de Daniel es el Dios que quiere habitar y es el Dios que quiere morar en tu vida. Es el Dios que quiere reprender la tempestad que ha venido a ahogar tu vida, a ahogar los planes y los sueños que Dios ha establecido contigo. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios, porque cuando hay alguien que está activo, es alguien que va de conquista. Es alguien que está activo, es alguien que va de conquista. Porque aquel que está inerte se queda para un museo.